Estamos de vuelta en su programa Criterios, hoy con el doctor Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de Política Internacional de la MUT. Gracias, Ramón Guillermo, por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una contienda electoral. Son dos proyectos de país. ¿Qué proyectos es que ustedes tienen planteado para Venezuela? El proyecto de la Venezuela democrática y de progreso, que es básicamente el desarrollo del proyecto que está en la Constitución y que al tener prioridad lo que llaman el proceso revolucionario, al haberse priorizado eso por sobre el proyecto que está en la Constitución, que fue aprobada por los venezolanos, y después ratificada. Con alguna resistencia, ¿no?, en aquel momento. Bueno, no, como es normal, con oposición. Yo voté que no. Exacto. Yo voté que no porque me parecía, así como me gustaba la Carta de Derechos Humanos o me gustaba el Estado federal y descentralizado, no me gustaba que era mucho más presidencialista de lo que convenía, me parecía a mí. Y bueno, y eso ha quedado bastante demostrado, porque en realidad la vida real ha sido mucho más presidencialista, incluso con la Constitución. Pero esa Constitución, si esa Constitución, que puede ser el espacio de encuentro para todos los venezolanos, se desarrolla, podemos efectivamente cumplir con ella y hacer algo que combina todo. Pero en esencia, ¿cuál sería el programa y el proyecto de la MUT en este caso? Te lo traigo regalo. Muchas gracias. Te lo traigo regalo, efectivamente. Estamos aquí. Aquí tenemos no solo una historia de la unidad, bueno, que sepa tu cultura, sino más un CD donde está el proyecto de país, está los lineamientos del programa de gobierno de unidad nacional, la política parlamentaria, la política municipal. Sí, ¿cuál es nuestra visión del país? Queremos una sociedad democrática y de progreso. ¿Eso qué significa? Una sociedad donde se respetan los derechos humanos, un Estado donde la separación de poderes y la colaboración entre ellos opera en el marco de la Constitución, una sociedad en la cual el ejército, la Fuerza Armada es profesional, no política, no partidista, una economía, ¿cómo dice? Neoliberal. Como la describe la Constitución. La Constitución describe una economía de Pero empresa. eso no entra en contradicción con lo que son los proyectos económicos de la oposición, en el sentido de que plantea un proyecto no social. Lo que plantea es un proyecto no estatal. El gobierno plantea un proyecto estatista. Nosotros planteamos un proyecto social. Esa es una diferencia que es muy clara. Una cosa es pensar que el Estado es la sociedad y otra es pensar que el Estado es un instrumento de la sociedad para cambiar las cosas. La economía tal como aparece en la Constitución, tal como está descrita allí, es una economía de empresa, una economía libre, abierta, con sentido social, con sentido de progreso social y de equidad. Eso es lo que queremos desarrollar. Ahorita difícilmente es lo que está ocurriendo. Un país con altísima inflación, que es el más regresivo de los impuestos, un país con escasez, no es un país donde hay una política económica de acento social. Pero de todas formas, vemos cómo los programas anteriores, o en la Cuarta República, hubo situaciones en las cuales, es decir, producto de unas medidas neoliberales, aprisionaron a los desposeídos de siempre. ¿No sería repetir eso con la oposición? Pues mira, la Cuarta República es un periodo muy largo. Yo tengo un librito sobre ella llamado La Cuarta República, la virtud y el pecado, que tiene un análisis desde el punto de vista objetivo de esa etapa. Es difícil pensar en una restauración. Las restauraciones son imposibles. Es decir que, bueno, ahora lo que vamos a hacer es otra vez lo que se hizo entonces. O sea, ¿ustedes no volverían a lo que es la Cuarta República? Vamos por parte. Decir que vamos a hacer de nuevo lo que se hizo entonces, aunque no es tan malo como ha dicho el gobierno, ni mucho menos, y sus resultados, bueno, comparados con esto, imagínate tú. Sin embargo, la restauración sabemos que es imposible y la mejor demostración de que es imposible e inconveniente de restauración es que este intento de restaurar la ideología de la guerra federal del siglo XIX o del viejo socialismo realmente existente que colapsó en 1989, ha fracasado en Venezuela. Esta restauración de aquellos viejos dogmas revolucionarios fracasó, así que deberíamos aprender todos de que las restauraciones no sirven. Hay que hacer una democracia nueva, una democracia parecida a las necesidades de este tiempo. Y eso es libertades públicas, abierta competencia en la política con reglas claras y iguales para todos, sin ventajismos y sin abusos de poder, y una economía también abierta, donde no solo se dialoga con los empresarios, sino que también se dialoga con los sindicalistas.
se dialoga con los trabajadores, porque una de las características de este gobierno es que no dialoga ni con los empresarios ni con los trabajadores. Bueno, pero esto es una democracia participativa abierta para todos los que de alguna manera pues están en el juego político nacional. No ha habido mayor, lo que te pudiera decir, sin ánimos de polémica. No, por Dios, no, que se vale. No ha habido en épocas anteriores mayor participación, posibilidad a través de las leyes que incluso del Poder Popular hayan permitido la participación popular, consejos comunales, comunas, una cantidad de instrumentos de participación popular. Lo comprendo perfectamente, porque esa es la consigna de quienes defienden al gobierno. Ahora, bueno, usted mismo es una demostración. Usted estaba haciendo planteamientos. Ha hecho planteamientos con relación al precio de la gasolina, ha hecho planteamientos con relación a la paridad cambiaria, ha hecho planteamientos con relación, inclusive vaticinios favorables con relación al resultado de ciertas políticas antidelictivas. Pero no le ponen cuidado. Ni siquiera ustedes. Mira, pero eso no colide. No, sí colide, porque el diálogo no es nada más una consigna. El diálogo es una realidad. Es si alguien que es amigo del gobierno, que lo defiende, que vota a favor de las políticas del gobierno en la Asamblea, después, a la hora de hacer planteamientos, no le ponen cuidado. Usted estuvo en estos días aquí, yo lo vi a Víctor Albrecht. Víctor Albrecht es un partidario del proceso. Obviamente, no son ha sido funcionario. Opiniones que se expresan en función de mejorar algunos mecanismos. Estoy de acuerdo. Y lo que quiero resaltar es que alguien que no es un opositor, no es un enemigo del gobierno, es un partidario del gobierno, que dice cosas, ni siquiera le contestan. Es decir, porque el diálogo no es solamente una consigna. No es que vamos a hacer diálogo, entonces ahora tú me escuchas y ya está. No, así no sirve. ¿En la MUD cómo se plantea eso? Bueno, pues la MUD es una instancia plural. Por definición es plural. La Mesa de la Unidad Democrática es una demostración de dos cosas. Esa es una de sus grandes ventajas. La primera es que se trata de un espacio diverso, plural, variado, como el país. Y el segundo es que ahí se consensuaron unas reglas que son las que rigen la vida colectiva. Así es. ¿Hay desacuerdos? Claro que hay, ¿cómo no va a haber? Hay desacuerdos y se ventilan y se resuelven no por argumento de fuerza, sino de acuerdo con los métodos consensuados por todos. Mira, Ramón Guillermo, recientemente hubo elecciones primarias, tanto del PSUV y el Polo Patriótico, tanto como la MUD. ¿Cuáles son el balance tuyo con relación a las primarias de la MUD? Bueno, produjeron los candidatos que esperábamos. Algunos no se respetaron. No, de las primarias todas. Los candidatos electos en primaria que no pudieron ser postulados después, pues fueron inhabilitados, como Enzo Escarano o como Daniel Ceballos. El caso de Sigala, por ejemplo, en Barquisimeto. No, él no fue candidato en primaria. En el Estado Lara hubo un acuerdo para elegir los candidatos. Así como la vez pasada, Eduardo, que es una persona muy estimable, fue candidato por acuerdo. Porque la vez pasada tuvimos primarias en el Estado Lara solamente en el circuito del centro y el oeste de la ciudad, el circuito del que yo soy nativo, el que incluye Concepción, ¿En cuántas circunscripciones tuvieron? ¿Primarias? En el país. ¿Ah? En el país en 37, creo recordar. No recuerdo, es una minoría de las candidaturas. Sí, es verdad. Ramón Guillermo, vamos a esperar el segmento que nos va a decir desde la calle qué te preguntan. Con gusto. ¿Por qué la MUD no realizó elecciones primarias en todos los circuitos a nivel nacional, sino en una sola tercera parte? ¿Y por qué la MUD no ha incluido bastantes mujeres y jóvenes en sus planchas para las elecciones? ¿Cómo piensan ustedes atacar la inseguridad que hay en este país? ¿Qué solución nos plantean para la crisis económica que se presenta actualmente en el país? ¿Cómo llegaría a un consenso nacional con la diversidad de partidos que tiene? Porque no está muy clara la situación. Respetarán los parámetros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensa ellos acerca de esos proyectos de ley donde hay un cierto grupo que están pidiendo el matrimonio de la persona del mismo sexo? Unas preguntas duras, Ramón Guillermo. Así que es. me responden en el próximo segmento. Perfecto, encantado de la vida.